tardes, estimados participantes. Les doy nuevamente la bienvenida a la materia, en este caso de compiladores. En esta oportunidad iniciaremos con la unidad número 1 que lleva como título Nociones Básicas Generales. Estas nociones básicas se van a relacionar al tema de compiladores, que es lo que nos acarrea el día de hoy. Y quiero recordarles que en el plan de evaluación está la ponderación de nota y las actividades que son 4 para ser evaluadas este trimestre. Le voy a nombrar las otras 3 para que sepan de qué está compuesta toda la materia. La segunda unidad es de análisis léxico, va a ser de análisis léxico, la unidad número 2, perdón. La número 3 va a ser de análisis sintáctico y la número 4, características de las fases de un compilador. Ahora bien, voy a dar una breve introducción de los compiladores. Un compilador se define simplemente como un programa que traduce todos otros programas. Los compiladores clásicos traducen código fuente, código máquina, ejecutable que una computadora puede entender. Para eso están hechos los compiladores. También traducen el código fuente a otro lenguaje de programación. Estos se denominan transductores fuente a fuente o transpiladores. La compilación es un proyecto de compilador de uso generalizado. Consiste en muchas herramientas de compilación modulares. Le voy ahora a nombrar prácticamente lo que trata la unidad número 1, qué temas trae esta unidad. Está las estructuras de análisis sintáctico, que no es más que una fase del compilador, también algunos tipos de compiladores. Ustedes ya tienen conocimiento del lenguaje de programación, con el lenguaje C++, también el compilador Java, muy usado en las computadoras, por cierto, y para muchos programas también se utiliza este Java. Los compiladores se utilizan para crear programas que son más eficientes y rápidos que los programas escritos en un lenguaje a máquina directamente, como explicaba anteriormente. Además, permiten a los programadores escribir programas en lenguajes de alto nivel, más legibles y mantenibles en un lugar para tener que trabajar en el código de máquina directamente, para no trabajar con el código de máquina directamente, claro está. Ahora, ya hablé un poco de lo que es un compilador, hay que hacer énfasis en lo que constituye esta parte, que es una herramienta fundamental en la programación moderna y utiliza una amplia gama de aplicaciones, desde sistemas operativos y bases de datos hasta aplicaciones web y móviles. Ya con esta breve introducción, tenemos las nociones básicas generales, donde entra el compilador. Es un programa, acá está una pequeña definición, que transforma el código fuente a un programa equivalente a otro lenguaje de programación de más bajo nivel. Un compilador compone internamente, está compuesto internamente de varias etapas o fases que realizan operaciones lógicas. Como pueden ver en esta estructura que tengo acá, el código fuente va a ser el código intermedio y el código intermedio va al código destino. O de código fuente va al código destino. Tenemos también que se puede decir que el código fuente puede ir al código intermedio, como lo acabo de mencionar. A su vez, el código destino va al código fuente y va hacia el código destino. Tenemos las fases, lo que compone, cómo se compone la hora de hacer el compilador, con qué estructura él trabaja. Él trabaja con el intérprete, el programa fuente y el programa objeto.
Ya el compilador lo definimos. Ahora vamos a definir qué es el intérprete. El intérprete es un programa que ejecuta directamente las instrucciones escritas en lenguaje de programación dado. ¿Qué es un programa fuente? Es una noción que se emplea como sinónimo de código fuente. Se trata de las instrucciones que un programa informático transmite a una computadora para que pueda ser ejecutada. Dichas instrucciones son líneas de texto escritas en lenguaje de programación. Una estructura capaz de impartir instrucciones informáticas a partir de una determinada base semántica o sintáctica. ¿Qué es el programa objeto? Nuestro propio código fuente consiste básicamente en un texto con las instrucciones de dicho idioma de programación para que otro usuario pueda leerlo, interpretarlo, analizarlo y realizar una modificación si así lo desea y tiene autorización correspondiente. Los compiladores están relacionados con la y intérpretes con la siguiente estructura. El compilador depende de la arquitectura de las computadoras, de la teoría del lenguaje, de la teoría de algoritmos, de la ingeniería de software y del lenguaje de programación. Les voy a definir cada una de ellas, por lo menos empezando con la arquitectura de las computadoras. Es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental que conforman una computadora. Es decir, es el modelo o descripción funcional de los requerimientos e implementaciones de diseño para varias partes de una computadora. Como menos las partes de una computadora, su arquitectura viene dada internamente por su tarjeta madre, por su procesador, por su memoria RAM, por su disco duro, por la fuente que conecta todos estos componentes, fuente de ATX, que se llama fuente de poder, ensamblado en un CPU. Esa arquitectura de cuánta memoria tiene, de cuánto disco duro también contiene, la tarjeta si es de buen video, procesador que si es de varios, de arquitectura rápida, si es de Intel 3 y 7 y 5, así sucesivamente. Ahora tenemos la teoría de los lenguajes. En general, la teoría de los lenguajes se define de manera formal con la cantidad de otros lenguajes, sean computacionales o no, ya que existen y que irán apareciendo en el futuro. En base a la aplicación práctica de esta teoría se especifican los componentes léxicos en lenguaje particular. La teoría de los algoritmos. La teoría algorítmica de la información es la teoría científica de las ciencias de la computación. La ingeniería de software es una disciplina que implica el uso de estructuras, herramientas y técnicas para construir programas informáticos. Incluye el análisis previo de la situación, el diseño del proyecto, el desarrollo del software, las pruebas necesarias para confirmar su correcto funcionamiento y la implementación del sistema. Y por último, tenemos el lenguaje de programación, que en informática se reconoce como lenguaje de programación a un programa destinado a la construcción de otros programas informáticos. Su nombre se debe a que comprende el lenguaje formal que está diseñado para organizar algoritmos y procesos lógicos que serán luego llevados a cabo a un ordenador o un sistema informático, permitiendo controlar así el comportamiento físico, lógico y comunicación con el usuario humano, la interacción entre humano y máquina. Algunos tipos de lenguaje, se los voy a nombrar, que aparecen aquí con las técnicas básicas de escritura de un compilador, se pueden construir traductores para una gran variedad de lenguajes de máquina. Los tipos pueden ser lenguaje de bajo nivel, lenguaje de alto nivel, lenguaje de nivel medio. Otra forma de clasificarlos a menudo es la siguiente manera: lenguajes imperativos y lenguajes funcionales.
Y acá llegamos ahora a la fase de un compilador. Es la primera fase en funcionamiento de un compilador. Son las características que puede identificar tres grandes procedimientos, que son el análisis léxico, el análisis sintáctico y el análisis semántico, que son temas de próximamente de las unidades que vienen más adelante. Así cada fase se transforma al programa fuente de una representación a otra. Aquí tenemos la estructura del programa fuente, pasa a ser analizador léxico, luego analizador sintáctico, optimizador semántico, genera un código intermedio, optimizador de código y generador de código, con su administrador de tabla y símbolos y manejador de errores, que es importante saber esa parte porque de allí depende las, las instrucciones que se le puedan dar a algún programa para que no tenga errores. Voy a hablarle de la fase de síntesis de un compilador. Es la segunda fase de un compilador, donde genera el código objeto que actúa como equivalente del programa fuente. Solo ocurre esto si está libre de errores al análisis. Generador de código intermedio. Por acá. Es otra parte de los compiladores que van a generar una representación intermedia explícita del código fuente. Sus propiedades más relevantes son fácil de producir y fácil de traducir en un programa objeto. En ciertas ocasiones se presenta el código de tres direcciones, que es una especie de lenguaje ensamblador de máquina en donde cada posición de memoria podría actuar como un registro. Sus propiedades son: la primera, cada instrucción va a tener a lo sumo un operador, sin dejar incluir las dimensiones. Y así cuentan que se generan las instrucciones. El traductor debe decidir la orden con que se efectúa. La segunda es el traductor que genera el nombre temporal para almacenar los valores calculados por la instrucción. La tercera, algunas instrucciones de las tres direcciones van a tener menos de tres operadores. Fase de optimización de código. Una fase del compilador en donde se mejora el código intermedio del paso anterior, para que así sea un código de máquina de mucha más facilidad de interpretación. Es posible que nada, si el transductor es un compilador, si el transductor es un compilador, hay mucha variación en el modo en que se optimiza un código según sean los distintos compiladores. El sistema para el procesamiento de un lenguaje viene estructurado con un programa fuente, pasa por el preprocesador, por el compilador, por un objeto de lenguaje ensamblador, que es el ensamblador, código de máquina reconocible, editor de carga y enlace, biblioteca de archivo, objeto de red local, objeto de red local y código de máquina absoluto. El sistema de procesamiento del lenguaje no es más que el campo de la ciencia de la computación e ingeniería que se ocupa de facilitar la interacción humana con la máquina a través del uso del lenguaje natural o el lenguaje humano. El procesamiento del lenguaje natural es a través del proceso en el cual la máquina, que solamente entiende un lenguaje binario de ceros y unos, es entrenada para entender el lenguaje. O sea, eso se hace con la interacción humano y máquina. Por ejemplo, cuando definimos el código ASCII, que eso va a ser también un tema más adelante, el código ASCII es lo que normalmente el teclado de un computador tiene el código ASCII, que es la comunicación de nosotros con la computadora, con una laptop, o cuando activamos el teclado en el teléfono, él envía unos códigos y los interpreta, por lo menos si mando un código y es la letra M, marco el código y me sale la letra M. Eso es el código ASCII. También estos son usados muy para casos de asistentes inteligentes, de resultados de la búsqueda, para texto predictivo, para traducción de idioma,
para llamadas telefónicas digitales, análisis de datos, análisis de texto. Ahora bien, aquí tenemos el ejemplo de un compilador común que es el Java, compilador Java, pues son unas instrucciones del programa, un ejemplo que tomé, y el intérprete, por lo menos aquí está el símbolo, que va a ser por lo menos cuando se hace un código, quiere decir Java, que significa traducir el código escrito en lenguaje entendible para humanos. Por ejemplo, serían el lenguaje C, el Pascal, el Fortran, el código en lenguaje de máquina que entiende la máquina, pero no entendible para nosotros. Se hace esto para que los humanos nos resulte casi imposible trabajar directamente con el lenguaje de los computadores. Hay que hacer la interacción como lo que habíamos anteriormente. Usamos un lenguaje más accesible para nosotros y en este caso es el que estoy tomando en cuenta que es el compilador Java. La creación de programas en muchos lenguajes se basa en el proceso de escribir un código fuente, compilar y obtener un programa ejecutable. El compilador se encarga de evitar que se pueda traducir un programa con código fuente mal escrito y de hacer otras verificaciones previas. De modo que el código máquina tiene ciertas garantías de que cumple cuando menos con los estándares y sintaxis obligatorios de un lenguaje. Este lenguaje Java es un programa que puede ejecutarse en cualquier máquina o plataforma. Un ejemplo de este compilador Java es, por ejemplo, cuando tenemos Internet, Google, en la página utiliza este compilador. También tengo que tomar un ejemplo de un programa llamado WinPower, que es usado por la empresa que fabrica los UPS Forza. Allí él monitorea vía online los valores de voltaje, los valores de carga que tiene el UPS, cuánto voltaje de entrada tiene, cuánto voltaje de salida tiene. A través de este compilador se va monitoreando esos valores y permite conectar el UPS a un computador a través de un puerto USB y se van viendo todos esos datos, que es importante saberlo para saber qué estado tiene está la batería, qué voltaje tiene y cuánta carga está consumiendo el UPS para ver también qué tanto puede durar encendido. Ahora bien, acá tengo los tipos de un compilador, que son el ensamblador, el compilador cruzado, el compilador conmontador, autocompilador, metacompilador y decompilador. El ensamblador, ¿qué significa? Traduce programas escritos en el lenguaje ensamblador a código máquina. El compilador cruzado. Los compiladores cruzados son programas que son capaces de producir código ejecutable que se puede ejecutar en una plataforma que actualmente no es la plataforma que recibe el compilador. Se usan comúnmente cuando un desarrollador necesita usar múltiples plataformas para manejar funciones informáticas, como un sistema integrado donde cada computadora integra dentro de un sistema la cantidad menor de recursos. Por ejemplo, se utiliza en los microcontroladores. El compilador montador es el que compila distintos módulos de forma independiente y después es capaz de lanzarlos. El autocompilador pasa de un lenguaje objeto a un lenguaje fuente. El metacompilador es una herramienta de desarrollo de software que se utiliza principalmente en la construcción de compiladores, traductores e intérpretes para lenguajes de programación. Y por último, el decompilador es un programa de ordenador que realiza la operación inversa de un compilador. ¿Esto qué quiere decir? Que traduce un código o información de bajo nivel de abstracción a un lenguaje o medio o mayor nivel de abstracción.
Ya con esto llegamos al final, no sin antes decirle que dejo acá al final unos videos referenciales, al cual voy a subir a la plataforma en un documento Word para que ustedes saquen el link de allí y complementen los conocimientos de lo que se dio hoy en mi clase. También quería recordarles que la actividad sumativa 1, cuando la suban, espero que cuando esté la fecha de entrega me la hagan llegar, porque eso difiere en la nota si no la entregan a tiempo, o como siempre está presente los problemas por ahorita de la electricidad, pues tengan en cuenta ir adelantando y guardando para que no se les dificulte el envío de la actividad. Esa actividad la estaré subiendo el día de mañana. Esto también quería decirles que le voy a subir un material de apoyo y en ese material de apoyo voy a subir las normas APA, un documento PDF, para que las tengan allí por si las requieran usar en alguna actividad que les envíen. Esto también, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la hacen llegar por la plataforma, por el chat de los mensajes, ya que siempre recalco esto, por WhatsApp y por correo se pueden enviar las actividades. Son recibidas o tienen que ser enviadas solamente a la plataforma. Tengan eso presente. Bueno, con esto ya me despido. Nos vemos en el próximo encuentro. Hasta luego.